construcción, ¿se podría hacer casas, edificios, residenciales, calles, puentes sin el agua? No se podría, ¿no? Entonces, ¿cómo hago la mezcla del cemento, la arena, ¿no? ¿no? Para hacer las edificaciones. El agua es vital en el sector construcción, ¿sí? Entonces también tiene que irse un poco al sector construcción, ¿no? Para la industria de la panificación, ¿no? ¿Se puede hacer pan sin agua? ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, el agua se tiene que dosificar, distribuir a diferentes sectores. Por eso aquí Robbins habla de susceptibles a empleos alternativos, ¿no? Diferentes opciones. Entonces, podemos decir que entonces que la economía es una ciencia social que estudia el modo como la sociedad administra, ojo este dato, administra sus recursos, ¿no? El modo como la sociedad administra sus recursos, estimados amigos. El modo como la sociedad administra sus recursos, ¿ya? Este es un tema interesante. Y que estos recursos son, ¿qué cosa? Limitados, ¿no? Todo lo que tenemos, incluso el agua que hemos hablado, es limitada, ¿no? Se habla de que el agua cada vez, ¿no? Se escasea, ¿no? Y al haber más personas, la cantidad de agua por personas es menor, ¿no? Y ojo que más o menos la estadística habla de que el agua potable que existe en nuestro planeta es muy pequeña en relación al agua de mar, ¿no? El agua dulce si no me equivoco ahí con la estadística, pero es menos del 5% del, ¿cómo se llama? Del total de agua que existe, ¿no? ¿No? Porque recuerda que existe agua en el mar, es bastante, y agua en los subsuelos, en el subsuelo hay agua también, ¿no? Y en los glaciares, ¿no? Ahí está el agua, ¿no? En ese estado sólido. O sea, el agua que nosotros podemos acceder, pues representa menos del 5%, ¿no? Es poquísimo. Muy bien. Entonces, eso es lo que dicen los recursos limitados, ¿no? Es decir, de recursos escasos, ¿no? Los recursos que dispone el ser humano para atender sus necesidades son escasos, ¿no? Y que hay la opción de producir bienes y servicios, porque las necesidades se atienden con bienes y servicios, ¿no? Tengo hambre, ¿no? Llamo a la pizzería, señor, envíeme un par de pizzas, ¿no? Pero el señor de la pizzería, pues necesitó, ¿qué cosa? Del trigo para la harina y necesitó, pues, del agua para que coseche los champiñones, ¿no? Que va a ir en la pizza. ¿Se dan cuenta, amigos? Entonces, en otras palabras, la economía estudia la forma en que los grupos humanos o la sociedad enfrenta el problema de la escasez, ¿ya? Entonces, aquí tres palabras claves, ¿no? La administración de recursos que tienen usos alternativos y son recursos limitados, ¿no? Hay limitación en el uso de recursos, ¿no? Son recursos escasos, ¿no? Y que permiten atender nuestras necesidades. Ahí están, amigos, ¿no? Las palabras claves. Entonces, ya haciendo un resumen de esta primera presentación, en la economía podemos decir que es la ciencia que estudia cómo las sociedades atienden sus necesidades, ¿no? A través de, el uso de recursos escasos, ¿no? El uso de recursos escasos para buscar, ¿qué cosa? Su bienestar, para buscar su bienestar. ¿Y amigos? Si hay alguna pregunta, por favor, con todo gusto ustedes me interrumpen, ¿ah? Seguimos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estudio de la ciencia económica, ¿no? Entonces, el objetivo es, a ver, vamos a poner acá, el objetivo es eh, la satisfacción, ¿no? El objetivo es ver cómo, ¿no? Ver cómo puede usar los recursos escasos, ¿no? Para lograr la satisfacción de las necesidades humanas, ¿ya? Ese es el objetivo.
cómo yo utilizo recursos que son escasos y logro la satisfacción de necesidades humanas, ¿no? Eso es lo que es acá. Entonces, la economía es una ciencia que estudia, ¿qué cosa? Los procesos de producción, ¿no? De esos recursos escasos, el cómo los intercambio, porque eso cuando yo produzco algo tengo que intercambiar, ¿no? Tengo que comercializar lo que he producido. Luego, cómo eso está orientado al consumo, ¿no? Y cómo lo voy a distribuir, ¿no? Entonces, eh, la economía estudia qué cosa, estos aspectos, ¿no? Que tienen que ver con la producción de bienes y servicios. Vamos a ver la finalidad. No, la finalidad es la ordenación y clasificación de los fenómenos económicos para determinar leyes, ¿ya? Leyes económicas que permitan nuevamente satisfacer las necesidades. Si se dan cuenta, amigos, aquí hay dos cosas que ustedes van a ver que son coincidentes, ¿no? Y es esta de acá, miren, ¿no? Eh, las necesidades. No sé si acá pueden ver ustedes necesidades y necesidades, ¿no? Entonces, en el objetivo y en la finalidad está el atender necesidades. Por eso cuando comencé ¿no? la presentación hablé de cómo las personas atienden las necesidades, ¿no? A través de recursos, ¿no? Que son escasos y lo que implica la finalidad de la economía como ciencia es ¿qué cosa? Ordenar y clasificar esos fenómenos económicos para determinar leyes, ¿no? Leyes económicas, ¿no? Que son parte de un estudio. Muy bien, entonces, ¿qué temas abarcan la economía, ¿no? En el establecer las leyes, ¿no? Económicas. Bueno, por ejemplo, abarca el estudio de la demanda, ¿no? Acá está el estudio de la demanda, el estudio de la inflación, el estudio del dinero, ¿no? Del estudio de los mercados, el estudio de la macroeconomía y la microeconomía, ¿no? Son algunos de los aspectos que la economía tiene, ¿no? Dentro del estudio de leyes económicas, ¿no? Por eso existe la ley de la demanda, ¿no? También existe un procedimiento metodológico para calcular la inflación, para analizar el dinero, para hacer estudios de mercado, análisis de mercado o investigaciones de mercado, para analizar pues, los grandes agregados macroeconómicos, ¿no? O el análisis microeconómico, ¿no? Y entonces ahí está la economía y los componentes de su análisis. Ya, vamos a ver aquí los métodos que utiliza la economía para lograr su objetivo, ¿no? Entonces, hay dos métodos principales, ¿no? El primero es el famoso método inductivo. Este método inductivo va desde lo específico a lo general, ¿no? De lo específico a lo general. ¿Y amigos? Este es el famoso método inductivo. Ya, ahí está, ¿no? De lo específico, acá está, y me lleva al general, ¿no? Por ejemplo, el precio del pan aumenta, ¿no? Ustedes saben el precio del pan, eso sale en las noticias, ¿no? Normalmente todos consumimos pan, ¿no? Hay unos que les gusta su pan ciabatta, otros pan francés, otros el pan integral, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno tiene sus preferencias. Entonces, en los desayunos es usual, es clásico que las personas, las familias, tengan en su mesa pan. Entonces, cuando se ve el aumento del precio, hay una reacción natural, ¿no? Y cuando sube el precio, las personas consumen menos pan, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Si el precio del pan aumenta, entonces consumo menos pan. ¿Correcto? Eso tú lo puedes ver y lo puedes observar y puedes llegar a esa conclusión, ¿no? Entonces, de repente en alguna de sus mesas ya no hay mucho pan, ahora hay otra cosa, de repente están llenas de tostadas, ¿no? De repente los papás están diciendo, no, hay que mejor comprar camote, ¿no? Camote y comemos en el desayuno, no sé, pues camote sancochado, camote, frito u otros, ¿no? Porque el pan ya no, ya, creo que ahora está
¿no? 3 por un sol o 4 por un sol, ¿no, estimada Ángela? Ha subido. Entonces, Creo que sí, creo que sí. 3 por un sol, ¿no? No, sí, por ahí debe estar, por ahí. ¿No? Entonces, las personas están consumiendo menos pan, dice, ¿no? En el futuro lejano, de repente lleguemos a un pan, un sol, ¿no? A ese ritmo. Porque yo recuerdo haber, no sé, será pues unos 10 años atrás, ¿no? Con un sol me compraba pues 8 panes, ¿no? Y así ha estado por varios tiempos, ¿no? Después en la pandemia, incluso en la pandemia, ¿no? Yo compraba 6 panes por un sol, ¿no? Pero miren, ahora ya se ve que el precio ha subido, entonces las personas que están haciendo están comprando pues otros, ¿no? El famoso alternativo, el sustituto, ¿no? Camote, otros están comiendo más papa, otros yuca quizás, aunque la yuca también está está con el precio alto, ¿no? Entonces igual, el precio del pollo aumenta, entonces consumo menos pollo, ¿no? Entonces, cuando el precio sube, los productos, mi consumo disminuye. Miren, entonces, cuando tú observas dos cosas, ¿no?, específicas, puedes llegar a una deducción, ¿no? Perdón, puedes inducir, ¿no? Puedes inducir lo que está ocurriendo, ¿no? Cuando sube el precio de un producto, mi consumo disminuye. Este método, ¿cómo se llama? Inductivo, ¿no? Y así puedes analizar varios productos. ¿Ves? Analizas, por ejemplo, el precio de la gasolina, ¿no? Entonces ves que el precio sube, entonces las personas ya salen menos a pasear, pues, ¿no? Antes para todo llevaban el carro, ¿no? Si iban a comprar al mercado, vamos en carro. Si iban a sacar a la mascota al parque, lo llevaban en carro, ¿no? ¿No? Y a visitar a una persona, vamos, ¿no? Entonces el carro estaba ahí. Pero ahora como el precio de la gasolina ha subido, ya entonces tratan de usar la menor, ¿no? La menor cantidad de veces el uso del carro, ¿no? Prefiero ir por último, hasta se prefiere ir en micro, ¿no? Porque te ahorras. Entonces llegas a puedes inducir, ¿no? Puedes inducir algo que ocurre con todo, ¿no? Este método se llama el método inductivo, que va de lo específico a lo general. Seguimos. Luego está el método deductivo. Este es al revés, ¿no? El método deductivo, ¿no es cierto? Entonces, algo que ocurre de manera general, yo lo puedo llevar al específico, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que si el precio incrementa, la cantidad disminuye, entonces si yo, por ejemplo, si yo, a ver, comercializo ropa, ¿no? Entonces digo, oye, mira, subió el precio del pan, disminuyó el consumo de pan. Subió el precio del pollo, las personas están consumiendo ahora más pescado, ¿no? Más atún, champiñones, todo menos pollo, porque el pollo ha subido mucho, ¿no? Se fue volando el pollo. Em, entonces, si yo vendo ropa, puedo deducir, miren, puedo deducir lo siguiente. Si entonces si yo subo el precio de los productos que vendo de ropa, entonces el consumo va a disminuir, ¿no? ¿No? A eso se llama el método deductivo. Mira, la disminución del precio del pollo genera que las familias adquieran mayores unidades de dicho bien, ¿no? Ahí está, ¿no? La disminución, ya, la disminución del precio del pollo generará que las familias adquieran mayores unidades de bien. Entonces, ahí está. Y de manera contraria, cuando el precio sube, su consumo va a disminuir, ¿no? Pero si disminuye el precio si disminuye el precio, entonces el consumo va a aumentar, ¿no? Hay una relación inversa ahí. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, acá vemos, y los comerciantes saben eso, ¿no? Estimados clientes, a partir de miércoles se incrementará el costo del pan debido al incremento de precios de insumos, chabata y especiales francés, 4 por un sol, ¿no? 4 por un sol, ¿no? Agradecemos desde ya su comprensión. Este es un aviso que un señor, sabiendo de esta norma, de esta ley de mercado, utiliza, ¿no? Y explica para que las personas puedan entender, ¿no?
Es una forma de sensibilizar a las personas, ¿no? Con este tipo de explicaciones, ¿no? Miren, muy rápida, pero que una ama de casa, alguien que va a comprar, lee y dice, bueno, hasta podría comprender al señor ¿no? Al señor de la panadería por qué ha subido el precio, ¿no? Acá le dice que, porque que dice debido al incremento de los precios de los insumos, ¿no? Ha subido el azúcar, ha subido la harina, entonces, bueno. No baja el precio del pan en el Perú, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Pero entonces yo puedo hacer qué cosa? Deducciones a partir de hechos, ¿no? A partir de hechos específicos. Muy bien, entonces ahí están los dos métodos que utiliza la ciencia económica. El método inductivo, que va de lo específico a lo general, ¿no? Y el deductivo, que yo conociendo una norma, por ejemplo, si conozco la ley de la demanda, sé, pues, ¿no? Que si el precio sube, la cantidad va a disminuir. Entonces puedo ya inferir, ¿no? ¿Qué pasaría cuando estas variables, ¿no? Se analizan, ¿no? O operan. Bien, el pensamiento económico. Vamos a entrar al pensamiento económico, amigos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se inició el estudio de la economía? ¿No? Siempre fue así y definitivamente no, pues, ¿no? Las sociedades evolucionan y las idiosincrasias asumen el comportamiento. Por eso que Robin decía el estudio del comportamiento, ¿no? El cómo vivieron, por ejemplo, los egipcios, ¿no? Los, por ejemplo, los babilonios, ¿no? ¿No? Los chinos, ¿no? Cómo vivieron sus problemas sociales, pues no podemos estandarizar que hubo una norma en cuanto al comportamiento, ¿no? Cada cultura asumió ¿no? Asumió ¿no? La forma de desarrollarse socialmente, ¿no? Por ejemplo, por la cultura sumeria, ¿no? En sus tiempos operó la ley del talión, ¿no? Que es muy conocida, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Por ejemplo, si nos trasladamos a nuestra cultura incaica, ahí no operó eso, ¿no? Ahí operó el Amazúa, Amaqueya y Ama Yuya, ¿no? Con esos tres códigos se desarrolló el imperio incaico, ¿no? A diferencia, ¿no? De la cultura de los sumerios, ¿no? Más allá, la cultura babilonia. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada cultura asumió, ¿no? ¿no? Su propia vislumbre, su cosmovisión. Y el pensamiento económico también, ¿no? Tuvo vamos a decir, sus desarrollos. Muy bien, entonces, Platón, una de las cosas más prácticas, él habló de la división del trabajo, ¿no? Miren, interesante, él habló de la productividad. Si hay división, puede haber productividad. Habló de las ganancias, que es importante las ganancias, y el interés, y los vio como males necesarios, ¿no? Es un mal necesario, ¿no? Porque el interés es el precio de utilizar, pues, ¿no? Una cantidad de dinero, ¿no? Si yo presto, pues debo cobrar un interés, ¿no? Entonces habló de la división, ¿no es cierto? Del trabajo y de la organización, ¿no? Para Platón, el Estado debe estar integrado, ¿no? Por tres grupos, ¿no? Los gobernantes, ¿no? Los soldados, ¿no? Y los productores, ¿no? ¿No? Así decía, gobernantes, ¿no? Guerreros, ¿no? Y artesanos. Ahí está, ¿no? Gobernantes arriba, los guerreros y los artesanos, ¿no? Los labradores, los que hacen la parte operativa. Pensamiento económico, ¿cuándo fue esto? Bueno, esto fue las bases sobre las cuales se sentó ¿no? el pensamiento económico. Seguimos. Luego viene Aristóteles, ¿no? Ya Aristóteles no aceptó la concepción del Estado ideal que habló Platón,
¿no? Que está integrado por tres grupos. Habló de que la economía debe ser administrada para promover la justicia y la paz, asimismo la estabilidad. Es necesario la propiedad, dice la propiedad privada, ¿no? En la medida que promueva la eficiencia económica, ¿no? Si la propiedad privada existe, pues debe haber eficiencia económica, ¿no? Y esto es algo que ustedes saben, pues en los albores de la humanidad, pues las tierras eran de todos, ¿no? Eran tierras hasta comunales, ¿no? Por ejemplo, en el Imperio Incaico, las tierras le pertenecían al Inca, pero eran del pueblo, ¿no? Y participaban todos, ¿no? Con la famosa Minca, la Mita, ¿se acuerdan? ¿No? Que todos participaban y sembraban, ¿no? Y de lo que tenían daban algo para el Inca y otro para el sostén del pueblo, de las familias. Pero cuando se establece posteriormente, ya pasados los años, se establece la propiedad privada, ¿no? Esto, por ejemplo, es de Pedro García, esto es de Edgar Carmen, ¿no? Esto es de Ángela, ¿no? Ángela López. Cada uno tiene sus tierras y ahora, pues, mira, prima la propiedad privada. Según Aristóteles, perdón, decía que eso promueve la eficiencia económica, ¿no? ¿Será cierto eso ahora? Bueno, el intercambio de bienes mediante el dinero es un mecanismo natural para atender las necesidades, ¿no? Eh, y de acuerdo, según Platón, él no estaba de acuerdo con la utilización para acumular riqueza, ¿no? Entonces, el dinero es importante para atender necesidades, pero cuando la persona comienza a acumular dinero, entonces ya comienza el tema de quizás el aprovechamiento, ¿no? Para Aristóteles, él no estaba de acuerdo. Entonces, ¿cuál fue el estado más perfecto según Aristóteles, no? Es aquel en que en que cada ciudadano sea el que puede, a ver, para Aristóteles, el estado perfecto es aquel en que cada ciudadano sea el que sea, puede a merced de las leyes practicar lo mejor posible la virtud y asegurar mejor su felicidad, ¿no? Entonces, habla de practicar la virtud de las personas, ¿no? Asegurar el bienestar, ¿no? Aquí lo pone como felicidad, ¿no? Entonces, habla de un ciudadano que pueda desarrollarse, ¿no? Que no esté restringido. Eh, Esto fue pensamiento de Aristóteles, ¿no? No estaba de acuerdo con Platón en cuanto a que el Estado debe estar estructurado en tres elementos, como vimos anteriormente, o sea, este de acá, ¿no? De gobernantes arriba, guerreros en medio y artesanos abajo, ¿no? Aristóteles dijo, no, no estoy de acuerdo con eso. Muy bien, seguimos. Viene ya el Santo Tomás de Aquino, ¿no? Esta es la Edad Media ya, esta es la Edad Media, porque el primero fue la Edad Antigua, con Platón y Aristóteles, ¿no? Después viene la Edad Media, Santo Tomás de Aquino, habló del feudalismo, recuerden, ¿no? Miren, por ejemplo, el feudalismo es algo restringido, ¿no? Como una organización económica dominante, eh, según la postura ¿no? de este pensamiento en la Edad Media, se buscaba la justicia del intercambio, ¿no? Cuando no había alguien responsable de una sociedad, había injusticias, ¿no? Por eso señalaban que el feudalismo, como organización dominante, pues permitía la justicia del intercambio, ¿no? Condenaron la usura, o sea, la acumulación del dinero como ganancias generadas por el uso del dinero, reconocieron el interés como un reembolso ¿no? de un pago atrasado, ¿no? Entonces, si te demoras en pagarme, tienes que pagarme un interés. Aparición del mercado, ¿no? En la Edad Media ya se analizaba el mercado. Bueno, el principal representante es Santo Tomás de Aquino, ¿no? El famoso, tenía su lema, ¿no? Precio justo.
La sociedad, según en la Edad Media, o debía estar organizada así, ¿no? El rey a la cabeza, la alta nobleza, la pequeña nobleza y los campesinos, ¿no? Entonces, habían dos grupos, los privilegiados y los no privilegiados, ¿no? Luego está el mercantilismo, ya estamos ubicados en el año 1619, ¿no? Este es siglo XVII, ¿no? Siglo XVII. eh, el mercantilismo tenía muy claros pensamientos respecto a cómo lograr la riqueza, ¿no? Y según esta escuela, ¿no? Eh, el acumular riqueza se lograba, miren, en base a la circulación del dinero, ¿ya? Para que un país sea rico, tiene que haber mucho comercio y tiene que circular el dinero, ¿no? En ese tiempo, el oro y la plata. Es importante la intervención activa del Estado, ¿ya? Intervención activa del Estado. El Estado tiene que intervenir en las economías para que se genere riqueza, ¿no? Los mercantilistas hablaron de la balanza comercial siempre favorable, ¿no? Esto en castellano significa las exportaciones mayores a las importaciones, ¿no? Entonces tienes que producir y vender al mundo, producir y exportar, producir y exportar. Cuando logres eso, según el pensamiento del mercantilismo, vas a acumular, ¿qué cosa? Riqueza y con ello bienestar, ¿correcto? Su principal representante fue Jean Bautista Colbert, ¿no? Y Anthony de Montaigne y Thomas More, ¿no? Fueron los representantes del mercantilismo. Seguimos, ¿no? Después vienen los fisiócratas, y aquí el principal representante fue Francois Quesnay, ¿no? Francois Quesnay, y ya estamos hablando de 1694 al siglo XVIII, ¿no? Siglo XVII, parte del poquito del siglo XVII y más del siglo XVIII, ¿no? Estos fueron los fisiócratas, muy, muy interesante. Francois Quesnay señalaba que la riqueza de una nación estaba en el aprovechamiento de qué? De la tierra, de la agricultura. Ellos apelaron mucho al sector agrícola. Combina el estudio de la economía y la matemática, ¿no? Ojo que las matemáticas pues es una ciencia básica, ¿no? Que va a permitir el análisis, ¿no? Y el proceso de las actividades, ¿no? Él apeló al gobierno de la naturaleza, o sea, la agricultura fue impulsada en este tiempo. Eh, la producción significa creación de un excedente, es decir, es productiva, aquella industria que produce más de lo que consume en el proceso, ¿no? Entonces, la idea era producir más de lo que tú necesitabas, ¿para qué? Para poder tener un excedente, ¿correcto? Y si tienes excedente, tienes la opción de vender y generar riqueza a partir de la agricultura. Muy bien, eso fue los fisiócratas y llegamos a la etapa clásica, ¿no? De la economía. Esto ya es siglo XVIII, ¿no? Y el principal representante aquí fue el gran Adam Smith, ¿no? Que fue un economista y un filósofo. Y también el otro representante fue también David Ricardo, ¿no? Que escribió La riqueza de las naciones. El gran Adam Smith y David Ricardo escribió Los principios de la política económica y los impuestos. Aparece en el contexto del desarrollo de la revolución industrial, ¿no? Estas ideas de la economía clásica, ¿no? El surgimiento del capitalismo. Aquí están las bases de la economía de libre mercado, ¿no? Sin la intervención del Estado, ojo, ellos no querían la intervención del Estado, pero para nada. Esto, por ejemplo, fue contrario a lo que proponían los mercantilistas, ¿no? Los mercantilistas decían, sí, el Estado debe intervenir. Em, Trabajo como fuente de riqueza depende de la división del trabajo, ¿no? Esto, por ejemplo, lo habló Platón, ¿se acuerdan?
aquí también son ideas que son retomadas por la escuela clásica y habló de la división del trabajo y la especialización, ¿no? La eficiencia y la productividad son temas que hasta ahora están vigentes, ¿no? ¿Qué empresa, a ver, no busca que sus trabajadores sean productivos o que tengan máquinas que le retribuyan alta productividad? Todos buscan esto, ¿no? Las palabras claves. Eh, distingue el valor de uso y el valor de cambio, ¿no? Entonces, yo pago porque le doy un valor a un producto, ¿no? Soy capaz de ponerle hasta un precio por encima del mercado, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué una persona compraría una reliquia, ¿no? Por ejemplo, ¿han visto esos relojes que sale como una especie de ave, ¿no? Cuando cambia la hora. ¿Se acuerdan de esos relojes? Son antiguos, ¿no? ¿Han visto o no? Dígame algo. Esos relojes que sale creo que es un pajarito sale, ¿no? Cucú, cucú, cuando cambia la hora. Sí, ¿Qué has visto, estimada Ángela? En sí, las, en las profesor, películas, en las películas sale, ¿no? bueno, sí, sobre todo en Dibujos las animados. películas, o sea, ajá, en los dibujos, en las películas, pero también, o sea, hay relojes que no tienen como que un pajarito así, o sea, tienen Ajá, otras cosas como muñequitos, princesas, algo así. Pero sí he visto. sí, sí. Ya, excelente. Por ejemplo, ¿tú pagarías $1 millón por ese reloj? Y que encima que es antiguo, que nadie lo utiliza. Creo que nadie en el salón pagaría $1 millón, ¿no? Pero hay personas que sí, pues, ¿no? Hay personas que sí incluso pagan 2, 3, hasta $5 millones por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque le atribuyen un valor, ¿no? Entonces, cada persona paga de acuerdo al valor que le atribuye, ¿no? De eso habló el gran, ¿no? David Ricardo, ¿no? El valor de uso y el valor de cambio, ¿no? Entonces, un billete, por ejemplo, un billete tiene un valor de uso, porque por lo que representa, si yo tengo un billete de 100 soles, pues podría utilizar el valor de los 100 soles, pues es un valor nominal, pero de manera real, ese billete de 100 soles, ¿cuánto cuesta, no? ¿Cuánto costó? Si tú sumas los costos que implicó producir ese billete, no llegas pues ni a 10 soles, ¿no? Ni a 5 soles. Entonces, miren, en un billete tiene dos valores. Un valor nominal, que es la cantidad que representa el billete. Si es de 100 soles, pues puede comprar, ¿no? Por un valor de 100 soles. Y otra cosa es el valor real, ¿no? O sea, lo que costó producir. Un billete de 100 y un billete de 10, ¿no? En términos de costos reales, son similares, ¿no? En costos reales, el billete de 10 y el billete de 100. Pero en valor nominal, el billete de 10 te permite comprar, ¿no? Lo que implique 10 soles y el de 100, ¿no? Te permitirá comprar mucho más, ¿no? Porque el valor nominal es mayor, ¿no? Entonces, de esos aspectos, comenzó a analizar, por ejemplo, en la escuela clásica, el valor de uso y el valor de cambio en los bienes. Muy bien, acá tenemos la escuela de los marxistas, ¿no? El Marx. Entonces, eh, habló de la plusvalía, ¿no es cierto? Y de la teoría del valor, ¿no? Aquí se enfatizó mucho el trabajo del obrero, ¿no? Esto fue Carlos Marx en la escuela marxista, ¿no? Después viene la etapa neoclásica, aquí ya se habló ya aquí hay un estudio más especializado, acá sobresale Pareto y Marshall, aquí se habló de la oferta y la demanda, ¿no? Y del liberalismo económico, ¿correcto? Esta es la escuela neoclásica. Luego viene Keynes, ¿no? Que es uno de los economistas más conocidos, porque él intervino cuando se produjo la Gran Depresión, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, los países quedaron pues devastados y este señor propuso actividades como el gasto público y los impuestos, ¿no? Él analizó la intervención del Estado, ¿no? La intervención del Estado, miren, intervención del gobierno para solucionar los problemas económicos. ¿Cómo debería intervenir? A través del gasto público y los impuestos. Este fue quien, Keynes. Y luego el monetarismo del el doctor Milton Friedman, ¿no? Que habló, por ejemplo, de la creación de bancos que se encarguen de la política monetaria, ¿no? Ahí está por eso el Banco Central de Reserva. Todos los países tienen Banco Central, ¿no? Que se encargan de analizar la política monetaria.
Luego está la división de la economía entre esta es la parte teórica y esto es las decisiones, ¿no? La economía normativa, lo que debe ser. ¿No? Entonces, a través de este estudio, amigo, y de las escuelas, se busca atender el problema económico, ¿no? ¿Qué producir, cómo, para quién, dónde y cuándo producir, ¿no? Con esto se busca atender los problemas de la escasez, ¿no? Entonces, hablamos de los sistemas económicos de mercado, ¿no? La planificación y la economía mixta, ¿no? De mercado, países, ¿no? Como Suiza, de planificación, donde el gobierno interviene, por ejemplo, Cuba, y economía mixta como que tenemos en Perú, ¿no? Muy bien, entonces aquí se habla, entonces, haciendo un resumen de la eficiencia, la capacidad de cumplir un objetivo, perdón, la eficacia para cumplir un objetivo y la eficiencia para lograr o utilizar la mínima cantidad de recursos, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos en esta parte. Muy bien, amigos. Entonces, aquí vamos a quedarnos porque ya les muestro les muestro las respuestas. Acá están. Por favor, tomen aquí están las respuestas de las preguntas que tienen ustedes en su cuestionario. Tomen una captura, por favor. Me avisan, por favor, si ya tienen la captura. Entonces, si hubiera alguna consulta, con todo gusto, amigos. Si hubiera alguna consulta, ¿no? Entonces, aquí en esta parte se resume, ¿no? Se resume lo que hemos visto, ¿no? Cómo nos organizamos para atender la escasez, ¿no? A través de solucionar estas interrogantes, ¿no? ¿Qué producir, ¿no? Hay países que han respondido, por ejemplo, Japón, cuando ha dicho que voy a producir, Japón dijo, yo voy a producir tecnología, ¿no es cierto? Suiza, cuando preguntó, ¿qué voy a producir? Pues, ¿no? Voy a producir relojes, ¿no? Los famosos relojes suizos, ¿no? Son muy conocidos en el mundo. Perú, ¿qué cosa produce, ¿no? Que sea netamente peruano, ¿no? Por ejemplo, la papa, la peruanita, ¿no? Que es no hay el algodón tanguis, el algodón pima, ¿no? Son especies, son características que son muy de nuestro país, el pisco, ¿no? Entonces, cada país responde, ¿no? ¿Dónde producir y cuándo producir, ¿no? El tiempo, ¿no? Es vital. Entonces, con esto, como les dije, se da origen a los sistemas económicos. Economía de mercado, ¿no? Donde el Estado no participa. El Estado no participa. Es el mercado quien forma, ¿qué cosa? Forma que el Estado toma sus decisiones en cuanto al precio. Economía de planificación, donde el gobierno interviene, ¿no? Miren, se toman desde el gobierno. Pues, economía de planificación central, ¿no? Ahí está, pues, Cuba, Corea del Norte, ¿no? Y economía mixta, donde tanto el mercado y como el gobierno, ambos intervienen, ¿no? Entonces ahí está la economía mixta. Y como les dije, en la eficacia, la idea es cuando tú quieres ser eficaz, tienes que cumplir un objetivo. Y si quieres ser eficiente, tienes que utilizar la cantidad mínima de recursos, ¿correcto? Hoy, por ejemplo, en los mercados se habla de esto, ¿no? La interacción, ¿no? De los famosos, ¿cómo se les llama? Internautas, ¿no? Los internautas, aquellas personas que para comprar algo entran a las redes, ¿no? Y ven y verifican precios, cantidad, calidad, etcétera, ¿no? Muy bien, amigos, entonces los dejo, esperando que haya podido, pues, ser claro en la clase y nos estamos encontrando el día martes próximo. Conmigo es hasta acá. Muchísimas gracias. Cordiales saludos.